Qué tremendo, ¿no? Porque hoy hablábamos mucho sobre la gracia, cantamos sobre la gracia y sinceramente, la gracia de Dios es algo muy difícil de entender. Para la mayoría de las personas, la gracia de Dios puede ser escandalosa. Y de hecho, para las personas religiosas, la gracia de Dios, tal cual la describe la Escritura, es injusta. Y, como les decía, la gracia de Dios es muy difícil de entender si primero no se entiende la condición del corazón humano. Lo voy a hacer con todas las letras. Si todavía no se entiende la corrupción del corazón humano. La gente, por lo general, tiene la idea de que Dios ama a aquellas personas que hacen cosas buenas. Incluso gente asidua a las iglesias, que ha escuchado el Evangelio, tiene esa idea. Entonces piensan, bueno, si el domingo a la mañana vas a la iglesia, Dios con eso está contento con vos. Si vos te levantás y haces una oración, bueno, Dios te avala, te apoya. Ahora, si vos salís de tu casa sin haber orado, bueno, ese día probablemente sea malo porque Dios no está tan contento con vos. Eso, tal vez ni siquiera lo pienses, es algo que la gente entiende así, que hay que cumplir con Dios, que Dios está esperando ese tipo de cosas. E incluso nosotros podemos llegar a pensar y valorar que la gente común es capaz de hacer cosas que son moralmente buenas. Seguramente habrás visto montones de videos de gente que rescata, por ejemplo, un perrito que se está ahogando. Esta semana vi un video que estaban haciendo incluso una estatua de unas personas que habían salvado, que hicieron como una cadena para salvar a un perrito. Bueno, hicieron una estatua de esas personas. Qué buenas que son, qué buen acto. Nosotros podemos decir que bien lo que hicieron. Sabemos de médicos que se van, no sé, al África, a curar enfermos sin esperar dinero, cambio. Hay personas que invierten todos los meses algo de dinero para justamente educar a algún chiquito de África. Y todo uno puede decir qué cosas buenas que hacen las personas. Buenas, y nosotros podemos decir sí, son buenas desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, estas cosas que nosotros consideramos buenas, no solamente para Dios no son dignas de elogio, sino que para Dios son abominables. Las cosas que para nosotros son buenas, para Dios son asquerosas. Mirá como dice Isaías, ya lo habrás escuchado este pasaje, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, son palabras fuertes, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron
como viento. Toda nuestra justicia, todas las cosas que nosotros consideramos justas, todas aquellas cosas por las que nosotros nos consideramos personas justas, para Dios son como trapo de inmundicia. ¿Sabes lo que es un trapo de inmundicia? Te lo dice la palabra de Dios para todos, te lo va a decir con más claridad. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo puede ser que Dios vea las cosas buenas que nosotros hacemos como algo tan abominable, como algo tan asqueroso? Bueno, porque Dios ve más allá de las buenas obras. Porque Dios ve el corazón humano. Dios conoce el corazón humano. Primera de Samuel 16:7, hace poquito tiempo lo leíste, si estás haciendo la lectura bíblica. Primera de Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Nosotros nos encandilamos, decimos, qué buenas obras, qué lindo lo que esta persona hace, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El hombre piensa esto que estoy haciendo es algo bueno, pero Dios pesa el corazón, Dios mira el corazón. Y la descripción que la Escritura hace del corazón humano es tremenda, es durísima. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta Jeremías. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón humano? Engañoso y perfecto. Solamente Dios. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Dios conoce el corazón. Ahora, ¿te das cuenta entonces dónde está el problema? ¿Te das cuenta? Por eso te digo, no se entiende la gracia de Dios si primero no se entiende la clase de corazón que tiene el hombre. No hay manera de que alguien que tiene el corazón engañoso y perverso pueda agradar a Dios. No hay manera. Y esto es lo que la gente no entiende. La gente piensa que las personas, el ser humano, son bondadosos por naturaleza y que los que hacen daño son, excepciones. La Biblia dice otra cosa completamente distinta. Por eso no entienden la gracia, porque no entienden la clase de corazón que tiene el hombre. Cuando leemos el libro de Génesis, vemos que, desde el comienzo el hombre peca. En Génesis 6:5, el pecado del hombre llega a tal extremo, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que dio Dios, que el hombre y la mujer, el género humano, dice que los pensamientos del corazón tienden constantemente al mal. Entonces, ¿Dios qué hizo? Mandó un diluvio. Mandó un diluvio sobre toda la raza humana y exterminó la raza humana dejando solamente 8 personas en la barca. ¿Conocés en el arca? ¿Vos conocés la historia? ¿La has leído? ¿La has escuchado? 8 personas en el arca. Ese era todo el género humano. Todos los que se salvaron eran 8 personas. Noé, la esposa, los hijos y las nueras. 8 personas. Terminó el diluvio, bajaron las aguas, Noé hace un sacrificio y dice en el capítulo 8, versículo 21, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La Nueva Traducción Viviente te lo dice un poquito más claro. Nunca volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Todo lo que ellos piensan o imaginen se inclina al mal desde su niñez. Y está hablando de esas 8 personas que están ahí, en la tierra. Ese era el género humano. El diluvio no solucionó nada. Siguieron siendo pecadores en sus corazones. Tanto que desde la niñez, dice, sus pensamientos y su imaginación se inclinan siempre al mal. David, en el Salmo 51, que recién leyó Pablo, en el versículo 5, dice: aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Nueva Traducción Viviente dice: pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Somos pecadores por naturaleza, esa es la condición del hombre. Y el apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 3, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todas las facultades del hombre están contaminadas por el pecado, sus pensamientos, su imaginación, sus emociones, sus sentimientos, todo contaminado por el pecado. Eso es lo que nosotros conocemos como la depravación humana. Así es el hombre, y la Biblia dice que el hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, y que no puede buscar a Dios, no puede ni quiere hacerlo. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces esta es la condición del hombre. No se sujetan a Dios, están constantemente orientados hacia el pecado desde que nacen. Esa es la condición. Y por eso es importante la gracia. ¿Te das cuenta de lo que es la gracia? La gracia no es que Dios va a aceptar a gente buena. La gracia es que Dios va a bendecir a gente que no merece ser bendecida, a gente que merece ser maldecida. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es necesaria. La gracia de Dios viene, la palabra griega charis, y significa bondad, bendición, favor. Eso es lo que Dios tiene hacia los pecadores, hacia los que no merecen la atención de Dios, el favor de Dios. Dice Efesios, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios: porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Salvos por gracia. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De nuevo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, la única manera en que el ser humano pueda entrar en comunión con Dios es por medio de su gracia. No tenemos ningún mérito delante de Él. No podemos pararnos delante de Él y decir: Señor, mirá, acá estoy porque soy bueno, porque soy justo, porque hice muchas cosas buenas. El Señor ve el corazón.
Te digo algo, si vos hubieras nacido y te hubieran metido en una cápsula de cristal y no hubieras podido hacer nada en todos tus años de vida, igual serías pecador. Porque tu corazón es el problema. No tanto lo que haces, es el corazón del hombre el problema. Por eso es necesaria la gracia. Y por eso es escandalosa para la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas no entienden que el hombre está en esa condición. La mayoría de las personas creen que son lo suficientemente buenas, o que no son tan malos, se comparan con otros que son más malos que ellos. Pero el mensaje del Evangelio, ¿qué quiere decir? Buena noticia. El mensaje del Evangelio, que es una buena noticia, primero te da una mala noticia, que es la que te acabo de dar ahora. Vos no sos bueno. Vos no estás bien delante de Dios. Y si estás bien delante de Dios es porque Él te aceptó por gracia. No por tus méritos. Entonces, ahí está la mala noticia. No sos una persona buena. Estás en condenación. Las cosas que vos haces son abominables para Dios. Pero la buena noticia es que Dios está dispuesto a perdonarte y a darte vida eterna por su gracia. Por su gracia. El Señor puede salvar a las peores personas, a los peores pecadores, por gracia, y transformarlos, porque no los deja en esa condición. Dios no avala el pecado, salva a los pecadores y los transforma. Eso fue lo que pasó con Leví. Leví era una persona horrorosa, un cobrador de impuestos. Vamos a leer ahora lo que pasó con él. Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Vos te acordás que el Señor Jesús había sanado a un hombre que estaba paralítico? ¿Te acordás? Él le había estado enseñando en la casa donde él paraba, probablemente en la casa de Simón Pedro y Andrés, y había un montón de gente, tanta gente que no entraban ya en la casa y se habían congregado en multitud afuera. Y venían 4 amigos que traían una camilla con un hombre paralítico, y como no pudieron pasar a causa de la multitud, subieron al techo y agujerearon el techo para que el Señor los sanase. Y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Te acordás qué hermoso? Bueno, el hecho de que había tanta gente, dice acá, después de esto que ocurrió, de esta sanidad del hombre paralítico, Jesús ya no podía enseñar dentro de la casa. Tuvo que salir a un espacio abierto. Fue, dice, a orillas del mar de Galilea. Ahí el Señor solía predicar. Entonces dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él
y les enseñaba. Toda la gente de Capernaum, que era la ciudad donde él estaba morando en ese entonces, pero gente de los lugares vecinos, toda la gente, dice Marcos, muchísima gente, una multitud seguía al Señor Jesús y lo escuchaba. Y él los llamaba a arrepentimiento. Les decía las cosas que les estoy diciendo yo. Ustedes son pecadores, su corazón está corrompido y necesitan arrepentirse, necesitan recibir la gracia de Dios. Y dice que, bueno, de camino ahí por la playa, con toda la gente siguiéndolo, alguien llamó su atención. Dice, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Leví, hijo de Alfeo. Este Leví, hijo de Alfeo, es nada más ni nada menos que Mateo, el autor del primer evangelio, el apóstol, el futuro apóstol. En ese entonces, Leví, Mateo, era un publicano, un cobrador de impuestos. Él mismo después relata en el Evangelio de Mateo este encuentro. Mirá, te lo voy a leer con sus propias palabras. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Leví y Mateo son la misma persona. Era común en ese entonces que tuvieran dos nombres. También podría haber sido que el Señor le cambió el nombre. ¿Te acordás? A Pedro le hizo eso. Simón será llamado Pedro, le dijo. Tal vez con Mateo pasó lo mismo, no lo dice la Escritura. El hecho que él era un cobrador de impuestos, un publicano. Esto significa que era una persona despreciable y despreciada. Verdaderamente era una persona despreciable. Porque los cobradores de impuestos eran la escoria de la sociedad judía. Lo peor de lo peor. Porque como vos sabés, Israel estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Los judíos odiaban esa situación. Los judíos no querían estar oprimidos por un gobierno extranjero, por los romanos. Y estos publicanos, estos cobradores de impuestos, eran judíos que se habían puesto al servicio del Imperio Romano. Eran considerados traidores, de hecho lo eran. Eran traidores a la patria, eran traidores a sus parientes. Entonces todos los odiaban. Todos los odiaban a los publicanos. Eran odiados incluso por sus familias, por la sociedad. No podían entrar en la sinagoga. Fueron expulsados de la sinagoga con todo lo que eso significaba para ese tiempo. Estaban aparte de la sociedad, pero estaban voluntariamente aparte de la sociedad, porque amaban tanto el dinero que no les importó su familia, no les importaba la sociedad, no les importó nada, ni sus antepasados, ni siquiera a Dios, porque no podían ni siquiera adorar a Dios en el templo, ni en las sinagogas. Eran realmente personas que solo tenían como valioso el dinero, y ganaban mucho dinero. Fíjate que incluso cuando leemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se los pone como aparte del resto de los pecadores. Siempre leemos publicanos y pecadores. Todos son pecadores, pero los publicanos como que eran peor todavía. Y verdaderamente los publicanos eran como una organización mafiosa, tremenda. ¿Sabes que los impuestos, Roma
dividió a Israel en sectores, y cada sector tenía que recaudar tanto dinero en impuestos. Entonces, para evadirse del problema, lo que quería Roma, que era recaudar dinero, nada más. Entonces, hacía como una franquicia, como ¿cómo se dice? Como una subasta, y al mejor postor se le daba el cargo de publicano mayor, y este publicano mayor, que será encargado de la región, tenía publicanos menores, digamos. Yo tengo acá el nombre, pero no lo encuentro, ¿cómo se le decía? Moques. Estaba el moque principal y los moques pequeños. Los moques principales eran los cabecillas, digamos, los que tenían el dinero, los que la juntaban, como decimos hoy, en pala. Y los moques pequeños eran los que estaban en contacto con la gente. El asunto es que, como te decía, a Roma lo que le preocupaba era juntar determinada cantidad de dinero. Dejaba a los publicanos que lo recaudaran como a ellos les parecía. Entonces, estas personas se aprovechaban de la situación y cobraban impuestos de cualquier cosa a cualquier precio. Vos tenías que pasar por un puente, te cobraban impuestos. Llevabas equipaje, te cobraban impuestos, por lo que se te ocurra que te cobraban impuestos. Y si no podías pagar los impuestos, te prestaban dinero, te prestaban entre comillas, y después te extorsionaban. Y tenían matones a su cargo, a su servicio, que si vos no pagabas, bueno, te amedrentaban y hasta, bueno, llegaba el caso, te maltrataban físicamente con el propósito de que sacarte el dinero. ¿Te das cuenta? Ahora, como te decía, los moques pequeños eran los que estaban en contacto con la gente. Quiere decir que tenían que ser personas muy duras, porque la gente los trataba mal, no los querían. Entonces, estos moques pequeños eran gente violenta, gente que se ponía delante de la multitud y les cobraba. ¿Te imaginas vos lo que tenía que hacer para hacer un moque pequeño? Leví era uno de esos. Leví era un moque pequeño. No era un buen tipo. Era una persona mala, violenta, mafiosa. El asunto es que dice que en ese momento Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. Estaba haciendo su trabajo. Seguramente había guardias ahí. Estaba a la orilla del mar cobrando impuestos, obviamente por la pesca, por los productos que venían en los barcos, haciendo lo que él sabía hacer, recolectar dinero. Si había una persona en toda esa multitud a la que nadie se le acercaría por amistad, era Leví. ¿Y qué pasó? Dice Jesús, lo vio y le dijo, escuchá, esto es increíble. Lo seguía una multitud, había montones de personas. Podría haber dicho cualquiera de esas personas. Él fue a Leví y le dijo ¿qué? Sígueme. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué justo a él? Habiendo tantas personas que querían escucharlo. ¿Cómo fue y le dijo específicamente a Leví, sígueme? ¿Cómo dice ese pasaje? ¿Cómo dice el versículo? Dice, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo.
que dice que lo vio. Lo vio. ¿Qué vio el Señor? Vio a un hombre justo. Vio a un hombre que tenía méritos para que él se acercara y le hablara. No, vio una persona miserable. Vio una persona, un pecador. Alguien completamente desventurado. Pero hoy hablábamos, Dios que mira, corazón. Él vio a ese hombre pecador, desventurado, miserable, pero también vio su corazón. Y vio la carga de ese corazón lleno de culpa. Vio la angustia que ve en ese corazón. Pero te digo algo más. Jesús lo vio en ese momento preciso en la historia de Leví, de la vida de Leví. Pero Jesús ya lo conocía. Jesús lo conocía de mucho antes. Mirá lo que dice Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Él llamó a Leví porque ya lo conocía. Ya Leví ya estaba predestinado. ¿Sabes cuándo lo conoció a Leví? Antes de la fundación del mundo. Pero ahora llegó el momento preciso y lo llama y le dice, sígueme. Seguramente esto no fue algo, una ocurrencia. Leví ya evidentemente había estado escuchándolo al Señor. Acuérdate que el Señor está ahí en Capernaum, viviendo. Y ahí hizo muchísimas sanidades, anunció muchas veces el Evangelio del Señor de todas las maneras posibles. Así que Leví evidentemente ya había escuchado al Señor, había visto lo que el Señor era capaz de hacer. Y cuando escuchaba al Señor, es claro que sus palabras penetraban en ese corazón. Y sabes que esas palabras lo lastimaban. Porque dice la Escritura, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leví, ese hombre marginal al que nadie quería, escucharía al Señor Jesús hablando y esas palabras le penetraban en el corazón y lo confrontaban con su condición. Él era un pecador, el peor de los pecadores. Y al ser confrontado, se sentiría quebrantado y angustiado, porque ¿qué esperanza tenía? ¿Cómo Dios podía perdonar a una persona como él? Era alguien despreciable, que había vendido su alma por dinero. Ni sus padres, ni sus hermanos, nadie lo quería. ¿Cómo iba él a recibir misericordia de Dios? Y lo que nunca hubiera esperado sucedió ese día. Por eso quiero que te imagines eso. Ahí estaba Leví, veía cómo el Señor enseñaba y las multitudes iban detrás de él. ¿Vos te imaginás a este hombre viendo que Jesús se le acerca? A él. ¿Qué habrá pensado? No puede ser que se me esté acercando. Si yo soy el peor de todos. Y viene el Señor, se le para enfrente y le dice, sígueme. A él.
A mí, pensaría Leví, justo a mí. El Señor me está diciendo que lo siga. ¿Y sabes qué pasó? Dice que levantándose, vos imaginate la locura de todo esto, levantándose, los siguió, estaba trabajando, estaba cobrando impuestos. Dice Lucas, dice en pasajes paralelos 5:28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lo dejó todo, allí. Ahora, esta reacción de Leví no es razonable. Pensar, él estaba trabajando, estaba cumpliendo con su deber, había abandonado todo por hacer ese trabajo. Ese trabajo era redituable, tenía una buena posición económica, tenía una responsabilidad que cumplir, se levantó y dejó todo. Y eso también leíamos de Pedro, de Andrés, de Jacobo y Juan. Ellos también dejaron todo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ellos, si hubieran querido, podrían haber vuelto a pescar. Porque la nave seguía ahí, sus parientes seguían ahí. Leví cortaba por completo con todo su pasado al hacer esto. Porque el publicano que abandonaba su trabajo, no había posibilidad de volver a recuperarlo. Verdaderamente Leví estaba dejando todo. Él había amado el dinero, amado el poder que eso le daba, y ahora esas cosas ya no tenían sentido para él. Ahora el Señor le estaba pidiendo que lo siga, y él estuvo dispuesto a dejar todo. No hay posibilidades de estar en el medio, o amás a Dios o amás el dinero, pero no podés amar las dos cosas. Así dice el Señor. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces todo lo que había controlado su vida hasta ese momento dejó de tener poder sobre él. Ya no le interesaba eso. Ahora, lleno de esa nueva convicción, de ese nuevo amor, comenzaba una nueva vida. Este hombre había nacido de nuevo. No fue que se le ocurrió seguirlo. El Espíritu Santo trabajó en él hasta ese momento en que decidió dejarlo todo para seguir al Señor. Fue el preciso momento en que el Señor lo llama. ¿Y cómo dice 2 de Corintios? Una nueva criatura. Ya no era ese que era antes, era una nueva criatura. Las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y esto es lo que estaba ocurriendo con Leví. Todas son hechas nuevas. ¿Te acordás del joven rico? ¿Te acordás que el Señor fue al joven rico? No, mejor dicho, el joven rico vino al Señor, no como el Señor vino al Señor. Dijo, ¿qué cosas puedo hacer para tener vida eterna? Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico dijo, no, prefiero las riquezas. Todo lo contrario con Leví, dejó todo, absolutamente todo. Leví perdió su carrera, su trabajo, pero ganó su alma. Dice el Señor Jesús en Mateo 16, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Leví ganó su alma. Perdió las posesiones materiales, pero recibió la recompensa eterna. Primera de Pedro 1:4 dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué tremendo negocio que hizo Leví. Dejó todo el pasado, todo lo que lo ataba para seguir al Señor.
Y este hombre pasó de ser una persona oscura, marginal, llena de angustia y de culpa, a ser un hombre nuevo, lleno de entusiasmo, de felicidad. Y dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Así que mirá a este hombre, qué milagro tremendo, qué milagro impresionante, Como todo lo que había sido valioso para él dejó de serlo. Seguramente las palabras del apóstol Pablo se pueden aplicar a este hombre. Pablo dice en los Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora este hombre, dice, estaba tan profundamente gozoso que hizo un banquete. Vos dirás, ¿un banquete con quién? Si era un marginado de la ciudad. Un banquete con marginales, con lo peor de la sociedad. ¿Viste que hay un refrán que dice, Dios los cría y el viento los junta? Bueno, ¿con quién se iba a juntar el publicano? Sino con otros publicanos y con gente como ellos, con ladrones, con borrachos, con prostitutas. Lo peor de la sociedad eran las relaciones de este hombre. Y este hombre que tenía una vida nueva, ¿por qué invitó a esas personas que significaban el pasado para él? ¿Todavía encontraba atractivo sentarse a la mesa con ese tipo de gente? ¿Por qué te ves que los invitó? Porque lo que había experimentado él, quería que también nosotros experimenten. Él sabía lo que era ser un paria de la sociedad y un paria espiritual, un miserable espiritual. Él sabía lo que es de estar cargado de pecado y de culpa. Y quería aprovechar para que aquellas personas que él conocía pudieran encontrar la libertad que él ahora tenía. Por eso los invitó a que compartieran la mesa con el Señor Jesús. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Quiere decir que el ejemplo de Mateo fue muy impactante para esas personas. Y el testimonio de Mateo y la palabra tremenda, poderosa, llena de autoridad del Señor Jesús había hecho que estas personas marginales, muchos de estos, también encontraron la salvación. Esa mesa de marginales era marginales para el mundo, pero eran personas que habían sido aceptados en el reino de los cielos. Eran hijos de Dios, salvados por gracia. Ninguno de ellos merecía la salvación, pero Dios se la había otorgado. ¿Y qué crees? Esto que era tan maravilloso para estas personas, este gozo que ellos estaban viviendo, era causa de indignación para los religiosos. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ningún judío podría pensar hacer eso. Ninguno se hubiera sentado a esa mesa, menos un rabino. Ninguno de estos escribas y fariseos ni siquiera se hubiera acercado a esta gente. Y el hecho de sentarse a la mesa y comer, inclinarse, mejor dicho, a la mesa y comer, era aceptarlos y tener amistad con ellos. No, esto era algo completamente indignante para los escribas y fariseos. ¿Qué es esto?, decían. Pero no se lo dijeron al Señor Jesús. O sea, evidentemente, estas personas habían visto lo que el Señor Jesús le había dicho
a Mateo, sígueme, y vieron que el Señor Jesús iba para su casa, y ellos fueron por detrás, y no entraron a la casa, sino que miraron desde afuera, llenos de indignación. Y cuando salieron los discípulos, porque no se animaron a hablar directamente al Señor Jesús, cuando salieron los discípulos, fueron y tiraron toda la indignación y el asco que sentían por la actitud del Señor. ¿Te das cuenta de lo que es no entender la gracia de Dios? Estas personas estaban indignadas, estas personas estaban juzgando a esos que estaban sentados a la mesa, creyéndose superiores, creyéndose que Dios estaba encantado con ellos porque ellos hacían grandes rituales. Para sentarse a la mesa ellos tenían que hacer determinados lavados y cosas así, con el propósito de agradar a Dios. Ellos no entendían que a Dios todas esas cosas les resultaban abominables. Y los que estaban sentados en esa mesa, que para ellos eran gente descartable, habían sido aceptados por el Señor. Eran hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la paradoja? ¿Y te das cuenta de lo que es la gracia? La gracia no era para los que se esforzaban y los que se creían mayores. La gracia era para aquellos que se sabían miserables. Entonces se quejaron y le hablaron con indignación a los discípulos, pero fue el Señor quien les contestó. Él escuchó, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pues fíjate la paciencia del Señor Jesús. Porque lo que estaban haciendo estas personas era realmente horrible. Sin embargo, el Señor Jesús les habla y les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Les está diciendo, miren, yo me acerco a los pecadores como un médico se acerca a un enfermo. O sea, ¿cómo un médico puede sanar a un enfermo si no se acerca a él? Imposible. Ahora, ¿el médico se acerca al enfermo para contagiarse la enfermedad? No. ¿El médico para qué se acerca al enfermo? Para traerle sanidad. ¿Se entiende? Entonces, Jesús le está diciendo, yo me acerco a los pecadores. ¿Cómo con los pecadores? Tengo comunión con los pecadores para traerles salvación. No avalo el pecado. El Señor Jesús no se sienta con los pecadores y avala su pecado y se ríe del pecado. No. Se sientan con los pecadores para que ellos entiendan su condición y hacerles llegar la salvación. Por esta razón, el Señor Jesús comía con publicanos y pecadores y no comía con escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos, ellos se creían sanos. Ellos creían que no tenían necesidad del médico, no tenían necesidad de salvación. Ellos se creían justos a sí mismos. De hecho, Mateo, que fue el que vivió esta situación, cuenta este pasaje y agrega algo más. Porque dice que el Señor Jesús, cuando les dijo estas palabras, en Mateo 9:13, les dijo también, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor les dice, ustedes son justos, ustedes están bien delante de Dios. Entonces, ustedes conocen la ley, conocen las Escrituras. ¿Cómo no ponen en práctica lo que dice Joel, el profeta Joel, cuando dice, misericordia quiero y no sacrificios? Si ustedes son justos, si ustedes son sanos, ¿por qué no van y hacen lo que tienen que hacer? Llevar misericordia
hacia los pecadores, mostrarles el camino para llegar a Dios. El Señor está diciendo, ven que no son justos, ven que ustedes también se tienen que arrepentir, no están cumpliendo con las Escrituras, no tienen misericordia. Ustedes también tienen necesidad de médicos, solamente que no lo entienden. Ellos criticaban al resto, juzgaban al resto, ellos eran mejores, eran más santos, pero eran iguales de pecadores. Ahí está el tema. El Señor conoce el corazón de las personas. No busca obras. Misericordia quiero, no sacrificio. No busca que hagas sacrificios, que hagas obras para ganarte el cielo. No es así. Nunca te vas a ganar el cielo porque el corazón del hombre es corrupto. La salvación es solo por gracia, y la reciben aquellos que entienden cuál es su condición. El Señor Jesús en otra ocasión narró una parábola. Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, como estas personas, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de lo que gano. ¿Te das cuenta cómo es la forma de pensar? No soy como estos pecadores. Así pensaban los fariseos, así piensan los religiosos, así piensan aquellos que se creen justos y menosprecian a los demás. Yo me gano el cielo, yo pago los impuestos, yo doy limosna, no sé, visito a enfermos, doy el diezmo, soy muy bueno. Realmente me estoy ganando el cielo. No soy como esos pecadores. Mas el publicano, dice el Señor, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, el publicano, el que se reconocía un pecador. Regresó a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Te das cuenta? Todos, absolutamente todos, necesitamos la gracia de Dios, porque nadie puede ser salvo si no es por la gracia de Dios. Todos, publicanos, pecadores, escribas, fariseos, todo el género humano está bajo pecado. Pero aquel que lo entiende, aquel que se arrepiente, recibe la gracia de Dios. Gracia. Dios trayendo salvación al pecador. Dios dándole bendición al que no lo merece. La iglesia está formada por pecadores que han sido perdonados. Pecadores que han sido perdonados. Por gracia. Por gracia. Y yo te quiero hablar específicamente a vos. A vos, a cada uno. ¿Todavía seguís pensando que sos alguien que no merece el infierno? ¿Todavía seguís pensando que sos bastante bueno o bastante buena? Y esto no depende de la edad que tengas. Porque todos somos pecadores. Leíamos hoy que desde la niñez
tenemos tendencia al mal, ¿te acordás? Todavía te comparás con otros y decís, bueno, yo estoy mejor que él. Eso sí que está mal. Eso sí que es un pecador, se merece el infierno. Yo no, yo estoy bastante bien delante de Dios. No. Y te digo más, no depende de que vengas a la iglesia. No depende de que vengas a la iglesia, no depende de que hagas una oración a la mañana. No depende de que leas la Biblia. A Dios no lo vas a sorprender con eso ni lo vas a impresionar. Los publicanos estaban siempre los fariseos estaban siempre haciendo más cosas para impresionar a Dios. No lo lograban. Un corazón quebrantado, un corazón humillado. El Señor dice, pobres en espíritu, gente que entiende su pobreza espiritual, su miserable situación, personas que lloran por su condición, soy un pecador, personas que tienen hambre y sed de justicia porque saben que no son justos, quisieran serlo pero no lo son. A estas personas Dios les extiende la salvación, porque alguien pagó por nuestros pecados. Los pecados de todos los pecadores tienen que ser pagados. Y Jesús vino a pagar por los pecados de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Eso es gracia. Eso es gracia. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sabés cuál es el problema? Que los injustos no entienden que son injustos, se creen justos. Y Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchá lo que les dicen. Y esto erais algunos. Ustedes eran de estas clases de personas. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No porque se lo merezcan, por gracia, por gracia. Todos necesitamos la gracia de Dios. El Señor Jesús vino al mundo a morir en esa cruz para extender su gracia a los pecadores. No dejes pasar un minuto más. No hay comparación en estar en el camino del Señor. Fíjate el cambio en Leví, un hombre oscuro a ser un seguidor de Cristo, llevando salvación. La gracia está a disposición de todo aquel que la toma. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dejes pasar un minuto más. Dios está extendiendo su gracia todavía. Aferrate a ella.